Hay historias que la gente cuenta para entretener, pero otras se cuentan porque alguien necesita sacarlas de su cabeza. Aquí escucharás experiencias que personas reales han enviado, cosas que vivieron, cosas que vieron y cosas que todavía no pueden explicar. Algunas ocurrieron en casas, otras en carreteras, otras en lugares donde nadie debería estar a ciertas horas de la noche. Mi nombre es Alejandra y esta noche te voy a contar historias que alguien decidió compartir, porque tal vez no quieres ser la única persona que sepa lo que pasó. Si estás escuchando esto, ya es demasiado tarde, ya no estás en tu realidad. Cierra los ojos, escucha y cruza conmigo a Historias de otra realidad. Trabajo en una empresa maquiladora desde hace casi 8 años. Siempre me ha tocado el tercer turno porque pagan un poco más y casi a nadie lo quiere. El problema es que el turno de noche tiene algo raro que la gente que trabaja de día nunca entiende: el silencio. Durante el día la planta está llena de ruido, gente, supervisores caminando por todos lados. En la madrugada hay áreas completas donde puedes pasar minutos sin ver absolutamente a nadie. Esto que les voy a contar pasó hace 2 años. Eran como las 2:45 de la mañana. Yo estaba en el área de almacén acomodando unas cajas cuando escuché algo caer en el pasillo de atrás. Pensé que algún montacargas había tirado algo. Fui a revisar. El pasillo estaba completamente vacío, pero en el piso había una caja abierta y las piezas estaban regadas. Lo raro era que ese pasillo estaba cerrado desde hacía meses porque estaban haciendo mantenimiento. Incluso tenía una cadena en la puerta. Regresé a mi área pensando que alguien había entrado antes. A las 3 de la mañana, escuché algo otra vez. Esta vez fueron pasos. Pasos lentos, arrastrados. Venían del mismo pasillo. Me acerqué un poco y vi algo que todavía no sé explicar. Había un hombre caminando hacia mí. Tenía un uniforme de la empresa, pero de un modelo muy viejo que ya no se usa. Caminaba muy lento. Venía con la cabeza agachada. Pensé que era algún trabajador nuevo. Y le dije: «Oye, ese pasillo está cerrado». El hombre no respondió. Cuando levantó la cabeza, la luz del techo le pegó en la cara. Y ahí fue cuando sentí un frío horrible, porque yo reconocí esa cara. Era un operador que había tenido un accidente con una máquina años atrás. Lo sé porque su foto todavía está en la oficina de seguridad industrial. En ese accidente, el empleado falleció. Me quedé congelado. El hombre dio 2 pasos más hacia mí, y justo cuando pensé que me iba a decir algo, las luces del pasillo parpadearon. No pasó ni un segundo y todo quedó oscuro. Cuando la luz regresó, ya no había nadie. Más tarde le conté esto a un supervisor que lleva como 20 años en la empresa. Se quedó callado unos segundos. Luego me dijo algo que todavía me pone la piel chinita. ¿Estás seguro que eran las 4? Le dije que sí, y me respondió que a esa hora fue cuando ocurrió el accidente y murió. Hola Alejandra, mi nombre es Daniela
y esto nos pasó a 3 amigas y a mí cuando teníamos 19 años. Fue una de esas ideas tontas que tienes cuando eres joven. Era cerca de Día de Muertos y decidimos ir a un cementerio viejo que está a las afueras de la ciudad para tomar fotos de noche. Llegamos como a las 11:30 de la noche y el lugar estaba completamente oscuro. No llevábamos linternas más que las luces de nuestros celulares. Al principio todo era más aventura y emocionante que aterrador. Caminábamos entre las tumbas, leyendo nombres, tomando fotos y riéndonos. Pero después de unos 20 minutos, empezamos a notar algo raro. El aire. No hacía nada de aire, pero las hojas de los árboles se movían como si hubiera aire o algo las moviera. Y el silencio era extraño. No había perros ladrando, ni carros, ni grillos. Seguimos caminando hasta llegar a una tumba vieja de piedra, que se nos hizo extrañamente particular. La lápida estaba partida. Una de mis amigas dijo algo en broma. Imagínate que algo salga de aquí, y nos reímos. Pero en ese momento escuchamos un sonido, muy suave, como si alguien respirara. Pensamos que era una de nosotras, pero todas nos quedamos quietas y con señas nos dijimos que nos tapáramos la nariz y la boca, pero la respiración aún se escuchaba, lenta y profunda. Venía como del suelo. Nos miramos entre nosotras sin saber qué hacer. Entonces pasó algo peor. La tierra alrededor de la tumba empezó a hundirse ligeramente, no como si algo saliera, sino como si algo debajo estuviera respirando. Dimos unos pasos hacia atrás, agarrándonos nuestras manos. Cada vez que escuchábamos la respiración, la tierra bajaba un poco y luego volvía a subir, como un pecho inflándose. Salimos corriendo sin mirar atrás. Cuando llegamos al carro, estábamos gritando y nos fuimos muy rápido del miedo. Al llegar a la casa, mis amigas y yo revisamos las fotos que habíamos tomado. En varias imágenes aparecía algo extraño detrás de nosotras. Una figura extremadamente oscura y mucho más alta entre las tumbas, demasiado alta para ser una persona. Y en cada foto estaba cada vez más cerca. Hola Alejandra, esto nos pasó a mi familia y a mí cuando viajábamos por carretera hace unos 6 años más o menos. Era un viaje largo y decidimos manejar de noche para evitar el tráfico y el calor. Éramos mis papás, mi hermano y yo. Alrededor de las 2 de la madrugada íbamos por un tramo completamente desierto, solo carretera, cerros y oscuridad. De repente mi hermano señaló el cielo. ¿Qué es eso? Arriba había 3 luces blancas. Formaban un triángulo perfecto. Al principio pensamos que era un avión o algún dron, pero no se movía. Las luces se quedaron suspendidas unos segundos. Luego comenzaron a moverse, pero no como un avión. Se desplazaban de un lado a otro, demasiado rápido. Mi papá empezó a ponerse nervioso. Intentó grabarlas con el celular. En ese momento, las luces se apagaron. Pensamos que ya se habían ido, pero entonces algo pasó detrás del carro. El interior del vehículo se iluminó completamente, como si un reflector gigante estuviera apuntando hacia nosotros. Mi mamá volteó hacia atrás
y gritó totalmente asustada. Sobre la carretera, justo detrás de nosotros, había una luz enorme flotando a unos metros del suelo. No hacía ruido, solo nos seguía. Mi papá aceleró todo lo que pudo. La luz se mantuvo justo detrás durante varios kilómetros, hasta que de pronto se elevó hacia el cielo y desapareció. Pensamos que todo había terminado, pero cuando llegamos al hotel y revisamos el carro, nos dimos cuenta de algo extraño. El reloj del tablero marcaba las 4:40 de la mañana, pero según el GPS, solo habían pasado 20 minutos desde la última gasolinera. No sé si esto sea una historia paranormal o algo relacionado con la mente, pero desde hace años me pasa algo que me tiene muy perturbado. Todo empezó con parálisis de sueño. Me despertaba en la madrugada sin poder moverme. Eso ya de por sí era horrible. Pero después comenzaron los sueños, siempre el mismo. Estoy en mi cuarto, acostado en la cama. Todo se ve exactamente igual. La misma luz que entra por la ventana, los mismos muebles, pero hay algo diferente. Hay alguien parado en la esquina del cuarto, una figura oscura. No se mueve, solo me observa. Intento levantarme, pero no puedo. Entonces me despierto de verdad, o eso creo. Porque cuando me levanto en ese segundo despertar, la figura sigue ahí, parada en el mismo lugar. Y entonces entiendo algo horrible. No he despertado todavía. Estoy dentro de otro sueño. Esto ha pasado tantas veces que ya puedo reconocer cuando estoy soñando. Pero lo que más miedo me da es lo que ocurrió la semana pasada. Me desperté en la madrugada. Todo parecía normal. Me levanté de la cama, fui al baño, tomé agua y regresé al cuarto. Cuando me acosté, miré hacia la esquina y la figura estaba ahí, como siempre, pero esta vez hizo algo diferente. Levantó lentamente la mano y señaló la cama. En ese momento, escuché mi propia voz, susurrando detrás de mí. Todavía no despiertas. Hola Alejandra, encontré tu canal hace unas semanas y decidí escribirte porque lo que nos pasó a mi novio y a mí todavía me tiene muy inquieta. No quiero que digas mi nombre si decides contar esto, pero creo que alguien más debería saberlo. Esto pasó a finales de otoño del año pasado. Mi novio Daniel y yo decidimos ir a acampar a un bosque que está como a 2 horas de la ciudad. Lo elegimos porque en Google Maps se veía enorme y prácticamente sin visitantes. Queríamos silencio, naturaleza y desconectarnos del celular por un fin de semana. Llegamos como a las 5 de la tarde. El lugar era perfecto, los árboles muy altos, un pequeño arroyo a unos cuantos metros y un claro donde cabía perfectamente nuestra tienda de acampar. Armamos todo, hicimos una fogata y cenamos mientras oscurecía. Cuando cayó la noche, el bosque se veía increíblemente oscuro. Las copas de los árboles eran tan densas que casi no veía el cielo. Alrededor de las 11 de la noche nos metimos a la tienda. Todo estaba normal, hasta que pasó algo extraño. Empezamos a escuchar pequeños golpecitos alrededor de la tienda. No eran pasos,
Sonaba más como cuando alguien lanza piedritas contra algo. Luego silencio. Daniel pensó que tal vez eran ramas cayendo o algo rodando desde el suelo inclinado, pero el sonido era demasiado preciso. Siempre caía contra la tela de la tienda, como si alguien estuviera probando tocarla desde afuera. Después de unos minutos, los golpecitos se detuvieron. Pensamos que ya había pasado todo, pero entonces escuchamos algo mucho más raro. Algo estaba raspando el cierre de la tienda desde afuera, muy lentamente, como si alguien estuviera pasando una uña o un objeto metálico por el cierre, de un extremo al otro. Daniel agarró la linterna. ¿Quién está ahí?, preguntó, pero nadie respondió. Encendió la linterna y abrió un poco la tienda para alumbrar. No había nadie, pero algo en el suelo llamó nuestra atención. Había pequeñas piedras acomodadas en círculo alrededor de toda la tienda. Nos quedamos viendo eso unos segundos, porque jurábamos que antes no estaba ahí. De hecho, el suelo estaba limpio cuando armamos la tienda. Daniel salió un momento para ver mejor. Yo me quedé dentro. Fue entonces cuando escuché algo que me hizo sentir un frío horrible en el cuerpo. Un silbido, pero no venía de lejos. Venía desde muy cerca de la tienda, del otro lado donde Daniel ya no estaba. Un silbido corto, como cuando alguien intenta llamar la atención de otra persona. Salí de la tienda rápido para decirle a Daniel. Él estaba a unos metros mirando el suelo. ¿Silbaste?, le pregunté. Me miró confundido y me dijo, no. Nos quedamos completamente en silencio. Y entonces lo escuchamos otra vez. El mismo silbido. Pero esta vez vino desde atrás de nosotros. Giramos la linterna. Los árboles estaban quietos. No había nadie. No había nada. Decidimos apagar la fogata, meternos a la tienda y esperar a que amaneciera. No queríamos caminar en la oscuridad. Pero lo peor fue en la madrugada, como a las 3 de la mañana. Nos despertó un sonido justo al lado de la tienda. Algo estaba arrastrando piedras por el suelo, lentamente, durante varios minutos. No salimos, no dijimos absolutamente nada. Cuando amaneció, empacamos todo lo más rápido posible. Pero antes de irnos, vimos algo que no entendemos. Las piedras que estaban alrededor de la tienda ya no formaban un círculo. Ahora formaban una especie de línea larga que se metía entre los árboles, como si alguien hubiera querido mostrarnos un camino. Daniel no quiso seguirla, y sinceramente, yo tampoco. Nos fuimos inmediatamente. No hemos vuelto a acampar desde entonces, pero hay algo que todavía me inquieta. Cuando revisamos las fotografías que tomamos esa tarde, antes de que anocheciera, hay una donde se ve nuestra tienda recién armada. Detrás, entre los árboles, se alcanza a ver algo que parece una persona agachada. Y ahora quiero preguntarte algo. Si estuvieras en el lugar de la persona que vivió esta historia, ¿qué habrías hecho tú? Déjamelo en los comentarios, porque siempre leo lo que escriben, y muchas veces ahí aparecen teorías todavía más perturbadoras. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y suscribirte para más historias como estas.
Y si tú o alguien que conoces ha vivido algo extraño, paranormal o imposible de explicar, puedes enviarme tu historia al correo historiasotrarealidad@gmail.com y tal vez aparezca en el próximo video. Yo soy Alejandra y recuerda, solo porque nunca te ha pasado, no significa que no pueda pasarte esta noche.